Rosa María comenta que hoy se cumple un año de la disolución constitucional del Congreso y no había alternativa, ya que no había más negociaciones, estaban eligiendo a los miembros del TC sin transparencia. Y ahora el presidente tiene un Congreso hostil. Muchas gracias, Mávila. Bueno, hay mucho que decir. Parece que esto hubiera pasado hace muchísimo tiempo y solo han pasado 12 meses. Pero sí creo que nos obliga a una reflexión que tiene que entender que el 30 de septiembre es el día en el que se materializa un artículo de la Constitución, pero que este artículo de la Constitución tiene una larga historia en el siglo XX. 3 gobiernos democráticamente elegidos terminan en golpes de Estado. La constituyente del 93 quiere darle una solución al problema que tuvo Bustamante y Rivero, Belaúnde en su primer gobierno, el mismo Fujimori que da un golpe de Estado para eliminar ¿qué? Eliminar el Congreso. Gobiernos que no tienen mayoría parlamentaria terminaban en golpes de Estado. ¿Qué hacer? Se colocan estas instituciones en la Constitución para dar una válvula de escape cuando no hay posibilidad de acuerdo. Desde julio del año 2016 fue claro que la mayoría parlamentaria de Keiko Fujimori no quería un acuerdo ni con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hay una primavera con Martín Vizcarra que no dura ni 3 meses, ni con el gobierno de Martín Vizcarra. Esta oposición sistemática a cualquier proyecto de reforma termina con una solicitud de adelanto de elecciones que también se archiva y finalmente con una cuestión de confianza sobre la forma en la que se eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional. Era inevitable que hacia eso íbamos y lo que nos tiene que producir es una reflexión que seguramente vas a tener más adelante con otros invitados de instituciones que se pueden poner en la reforma política que están en el proyecto de reforma política presentado en marzo del 2019, antes, sobre temas fundamentales como el derecho a veto legislativo del presidente de la República, qué cosa es vacancia por incapacidad moral, esperemos que lo resuelva ahora el Tribunal Constitucional, qué quiere decir esa institución, si se puede censurar ministros por separado o solo a gabinetes enteros. Estas relaciones legislativo-ejecutivo necesitan afinarse, porque no está la disolución del Congreso como una institución que vas a poder aplicar siempre que tengas un problema. No sería lo ideal, ¿no? Es decir, no podemos ser un país que disuelva congresos o intente vacar presidentes con la frecuencia que hemos visto en los últimos años. Está fallando en la hoja de ruta que es la Constitución, está desactualizada, o los partidos o los ciudadanos nos hemos vuelto unos irresponsables también. No, hay que decir una cosa, los partidos en el Perú son muy débiles. Entonces, una democracia que está basada en alianzas, en coaliciones, con partidos muy débiles, donde ninguno quiere pactar nada, es imposible. Nosotros tenemos un régimen presidencial, pero recogemos instituciones del parlamentarismo. El parlamentarismo, por definición, exige un acuerdo de gobierno. El primer ministro nace de ese acuerdo de gobierno. Nace. Nosotros no tenemos un sistema parlamentario, pero cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria, tiene que construirla. Tiene que lograr aliados para conseguir una mayoría parlamentaria que lo deje gobernar. Presidentes lo lograron, Toledo, García y Humala, mal que bien pudieron gobernar. Kuczynski no lo pudo lograr, estuvo lejísimo. Viene una elección. ¿Qué va a suceder si elegimos a un presidente con una minoría o una mayoría muy precaria? Vamos a caminar de nuevo hacia disoluciones del Congreso, inevitablemente. Entonces, creo que es bien importante afinar a futuro los instrumentos políticos, pero yo nunca dudé que esto era constitucional, porque había estudiado bien el tema en el 93 y me quedaba clarísimo que el presidente sí podía disolver el Congreso. Lo que sí fue inconstitucional, acabo de ver a Rosa Bartra,
y ese episodio no lo quieren recordar, fue vacar al presidente de la República esa noche. Perdón, no lo vacaron, porque no tenían los votos. El intento de vacancia. Claro, pero lo suspendieron por un año por incapacidad física, con 60 y tantos votos, porque los tenían, necesitaban 66 votos, mayoría calificada, pero 66 votos. Tenían 80. Ahí ya lo vacamos por incapacidad, lo suspendemos del ejercicio de la presidencia. Es decir, lo que hizo el Congreso inmediatamente después como reacción a la disolución. Estamos hablando de eso. Claro. Pararon como 2 horas en buscar un artículo en la Constitución y luego hicieron juramentar a Mercedes Arauz, que fue un escándalo, porque, digamos, eso fue un acto realmente de rebelión a los poderes del Estado. No sé por qué no terminaron todos procesados. Eso fue un acto de rebelión y de eso nadie quiere hablar. ¿La rebelión se ha repetido con Merino en el Congreso? Porque escuchaba atentamente tu comentario por la mañana y leía tu columna y decías el ambiente de confrontación sigue siendo el mismo. ¿En qué ha errado Vizcarra ahora cuando muchos le dicen, presidente, ahí tiene el Congreso que usted procreó? Bueno, el presidente Vizcarra tuvo que elegir entre tener un proyecto político, una bancada política que le dé soporte, o crear una alianza política, o no meterse en las elecciones. Acuerden ustedes que personajes como Rosa Bartra decían que Vizcarra era un dictador y que había dado un, entre comillas, golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Para evitar esa crítica, renuncia a algo a lo que no debió renunciar. ¿Por qué? Porque la institución de disolución del Congreso implica que el pueblo retome el poder para recomponer una fuerza parlamentaria en donde si queremos le damos mayoría al gobierno, si queremos no se la damos. Entonces, ¿cómo le podíamos dar mayoría al gobierno si el gobierno no competía? Era imposible. Entonces la institución queda coja, porque la institución está planteada para que el gobierno recomponga una mayoría que no tuvo en el acto electoral primigenio. Claro. Entonces, y lo que tiene ahorita el presidente es un Congreso hostil. Mávila, hace 15 días lo estaban vacando, sin causa. Sin causa. Eso fue para mí un vulgar acto de sedición. Claro, pero por eso te decía, la respuesta de quienes, a ver, o en cualquier caso, la justificación a lo que estamos viendo ahora para muchos es, pero la responsabilidad es de Vizcarra, porque no debió disolver lo anterior, porque miren lo que está pasando ahora. Ahí está el Congreso que ustedes buscaron, que ustedes promovieron. El error de Vizcarra fue no plantear una bancada propia, pero tenía una razón. Puede ser un error, pero había una justificación. No quiero que se diga que en el último año de mi gobierno... Estoy interfiriendo, exacto. Así es. Pero que tenía que disolver el Congreso, no tenía otra alternativa, Mávila, no había forma. Incluso hay que decirlo, dentro del gabinete ese día, porque yo tuve mucha comunicación, habían voces discrepantes, voces que no querían que se disuelva el Congreso, voces que creían que se podía seguir negociando, pero ya no había posibilidad de negociación. Acá se escuchaba a Rosa Bartra. Para ella las negociaciones de Galarreta con Salvador Dolar son negociaciones bajo la mesa, corruptas, no les da ningún valor. Esa negociación es una negociación política. De acuerdo, en la que decide qué se puede hacer para formar gobierno, para que se pueda gobernar. Y mientras tanto al frente lo único que haces es sacar mociones de interpelación para ver si censuras ministros o si te bajas gabinetes. Llega un momento en que esa relación estaba completamente deteriorada. No había forma. Y ya el hecho de imponer un tribunal constitucional sin ninguna transparencia era pues el acto menos democrático que puede haber, ¿no? Muy bien, Rosa María. Y ellos fabricaron la salida. El Congreso la fabricó. No vio la gravedad de sus actos. Como este Congreso no está asumiendo su responsabilidad en medio de la peor crisis que hemos tenido. Así es. Y no ha estado a la altura. Los 9 partidos no han estado a la altura. No han estado a la altura del reto.